Ok, entonces en el último video lo que hemos visto es ya podemos agarrar y darle editar y mostrar la información relacionada con el registro que quiero editar. Si yo voy al último registro y le voy a editar al número 13, pues él me va a aparecer con esa información. Ok, les dije que también hay cambios que todavía necesitamos hacer. Eh, bueno, aquí importante nada más mencionar también que vamos a mostrar el número de ID 13 aquí. Eso es porque así lo quisimos hacer. Puede ser que aquí el usuario nos diga, no, no quiten eso, no me interesa ver el ID ahí. O sí, sí, verdaderamente para mí es importante ver cuál es el ID que estoy dando. O el usuario dice, no, no, quítenme esto porque ya lo veo aquí arriba. Eso podría ser una opción. O sea, el final de cuentas el que termina diciendo esto es el usuario. Bueno, ¿qué no tenemos a hoy? Bueno, primero, este botón guardar. Yo verdaderamente le debería quitar este router porque esto no es lo que voy a mandar a aquí no, este no es el método que yo voy a llamar a guardar, este es para guardar nuevos. Yo aquí lo que puedo llamar aquí es guardar edición. Vamos a ponerle guardar edición, edición categoría. ¿Okay? Eso es lo que yo necesito llamar. Lógicamente, si yo lo voy a guardar a esto y lo voy a recargar, me va a decir que guardar edición categoría, eso es un router que no existe. Pues efectivamente no existe. Vamos a ir a crearlo. Ya casi vamos a ir a crearlo. Aquí vamos a cambiar post por put, porque es una actualización de registro. Entonces, vamos a dejarlo de esa forma. Vamos a cambiar post por put. Recuerden que el put normalmente eh, nos guarda, es para guardar y post es para mandar a, bueno, los dos son para mandar a guardar, pero uno es para mandar a guardar información nueva y el otro es como para mandar a actualizar información. Entonces vamos a ir a crear este controller, perdón, este router, y para ello vamos a unir el router, ok, y vamos a agarrar y vamos a crear un push. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a copiar este por acá, este crear, lo voy a pegar y le voy a poner aquí guardar nueva edición. Le voy a decir que cuando llamen a guardar nueva edición, él va a ir a una ruta que se llama guardar edición. Edición. Ven que son muy similares. Y usted dirá, profe, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué necesariamente es de esa? Bueno, esto es por un tema de orden. Esto es más un tema mío que cualquier otra cosa. Bueno, de hecho es un tema que ustedes también deberían de acostumbrarse a ordenar. Es ojalá agrupar todo con el mismo nombre, que tenga sentido lo que quieren hacer. Okay, aquí yo sé que lo que voy a hacer es ir a guardar una edición de una categoría. ¿Qué es lo que pasa? Aquí este método no es pause. Este método normalmente si yo lo voy a guardar aquí y le doy recargar, ya ahí me carga porque ya la acción, el router existe como tal. Pero lo que yo voy a ejecutar no es un post, es un put. ¿Okay? Entonces voy a cambiar post por put. Le doy recargar y efectivamente me sigue saliendo. ¿Qué pasa? Que si yo le doy clic derecho, ver código fuente y vengo acá, aquí me sale que yo ya estoy yendo a categorías, guardar, edición. ¿Ok? Y que el método a ejecutar es un método put. ¿Ok? Vean lo importante acá. Tenemos el token que se generó al lado del servidor y tenemos nuestros campos. Pero, aquí hay un pero. Y el pero es que nosotros para poder, como les digo, para poder hacer esto, tenemos dos opciones. Podemos pasarle este ID por la ruta o podemos pasarle este ID como un campo del formulario, un campo oculto del formulario, como si fuera este. Si ustedes ven, este es un campo, este es un input que es de tipo hiding, o sea, es oculto. ¿Qué es lo único que tiene de diferente esto? Que ustedes nunca ven este campo aquí. Es un input y ustedes no lo están viendo. ¿Por qué? Porque es un campo oculto. Es un campo que solo el servidor va a conocer y el formulario lo va a conocer. Lo van a conocer. Entonces, yo podría agarrar y pasar ese ID por un input hiding que me gusta más que estarlo pasando por la ruta put. ¿Okay? Más sin embargo, se pueden hacer de las dos formas. ¿Cómo se podría hacer pasar solo por el put? Bueno, pasar solo por el put, por la ruta y por el request, sería tan fácil como agarrar esta ruta y decirle que al final va a tener un backslash y le vamos a decir que él va a recibir un ID.
Entonces, si yo le doy guardar y le doy recargar a esta ruta, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque él me dice que él está esperando un ID y yo no le estoy pasando ese ID. Para yo poderle pasar ese ID, vamos a hacer lo mismo eh, que hicimos anteriormente en el listar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle aquí el router, vamos a llamar a esta ruta, cuando se ponga la acción vamos a pasar esa ruta, coma, y le vamos a pasar un parámetro, un ID. ¿Cuál ID le vamos a pasar? Le vamos a pasar el ID de datos. Vamos a poner aquí ID. ¿Quién es datos? ¿Cuál es el ID del datos? El ID de datos es el que corresponde al registro que estamos editando. ¿Ok? Entonces, si yo lo doy guardar nuevamente y vengo acá y le doy refrescar, ya me está funcionando. Si yo vengo y refresco nuevamente, le doy clic derecho, ver código fuente, le damos clic derecho, ver código fuente y volvemos acá, él me dice que está creando una ruta y la ruta es categorías, guardar, edición y por request le estoy mandando un ID 13. Esa es una acción. Esta primera opción, vamos a ver, vamos a hacer esta de esta forma. Después les enseño la otra forma, que es pasarlo por el campo oculto, que para mí es un poquito más elegante, más sin embargo no significa que no se pueda hacer. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decirle, entonces, cuando yo lleno esta acción, voy a pasarle por ahí, además de llamar a esta ruta, le voy a pasar el ID de lo que yo quiero editar. Eso que yo quiero editar, que se lo estoy pasando por parámetro, ¿okay? Si se lo estoy pasando por parámetro, que se lo estoy difiriendo aquí en la ruta, se lo voy a pasar a un método, ¿okay? Que todavía no lo he creado, que existe en categoría controller, que se llama guardar edición categoría. Vamos a ponerle guardar edición categoría. Vamos a ponerle así a ese método y vamos a ir a crearlo. ¿Qué vamos a crearlo? Bueno, vamos a ir a crearlo y ese guardar edición categoría lo vamos a crear recuerden, lo que dice es que cuando alguien ingrese a esta ruta por medio de un método put, va a ir a la categoría controller y va a llamar a una función que se llama guardar edición categoría. Ese guardar edición categoría hoy no existe, vamos a crearlo. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí el método. Este método va a ser público, igual para que lo pueda ver el router. Público función y le vamos a llamar guardar como le pusimos en el controlador, y por parámetro va a recibir un request. ¿Okay? Este método, además del request, recuerden que también le estamos pasando un ID. Entonces ese ID lo vamos a recibir acá. Y usted mira, profe, está bien, ¿y los datos del formulario? Ya ustedes saben cómo recibir los datos del formulario. Entonces, para ello vamos a también decirle que valide si es usuario o administrador, o sea, que no sea un pelado, o sea, que no pueda ingresar cualquier persona, que vamos a asegurarnos que sea un usuario o un administrador. Okay, vamos a hacer la validación, esa es la siguiente validación que vamos a hacer. Okay. Y lo siguiente que vamos a tratar de hacer es obtener los datos del request, o sea, los datos del formulario. Para obtener los datos del formulario vamos a venir acá, recuerden que existe este método de guardar, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer lo mismo. Datos del formulario lo vamos a obtener con request all. Si yo le doy request all y vengo acá, entonces automáticamente me sale request all por acá. Entonces este request all este request all trae los datos que tenemos en el formulario. Si yo le doy aquí dd, okay, punto y coma, y supongamos que yo voy a ir al formulario a editarlo, recuerden que ya está la conexión, él va a venir acá, de aquí va a pasar al controller, de controller va a buscar esta función en específico que ya existe acá, lo va a validar si es administrador o usuario y va a obtener los datos del formulario de edición. Entonces si yo vengo al formulario de edición y le doy, perdón, vamos a cerrar esto y le doy recargar, quiero editar la edición 13, supongamos que yo ahora quiero cambiar esto por categoría prueba, y le doy guardar, descripción va a seguir igual, pero nombre debería cambiar. Si yo lo doy guardar,
Vamos a ver, dice... chun, 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 chun. Ya les digo qué es. Vamos a ver, ya les digo qué es. Ok, ok. Ya encontré cuál es el problema. Y esto sí es cierto, se me había olvidado. Y esto para que no se nos olvide tampoco a ustedes. Yo en algún momento les he comentado, tenemos rutas donde tenemos post, get y put y delete, que normalmente eso es un orden. Yo les comenté en algún momento que eso es un orden de las para mantener nuestro código como corresponde. O sea, yo sé que el put normalmente hace referencia a edición, un get para obtener información, un post para mandar a guardar información nueva, y así sucesivamente. El delete también es para mandar a eliminar información. Más sin embargo, la abreviatura de put o delete para formularios reales de HTML no son nativos, o sea, no son nativos. Por ello les dije, bueno, al final de cuentas, el put y el delete funcionan igual que un post eh, para lo que es HTML. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que aunque nuestra ruta sea de tipo puts, para nosotros poder ordenar qué hace cada una de las rutas, en nuestro formulario como tal, si es de tipo post, pero nosotros por medio de un campo oculto le vamos a decir que el método a ejecutar es un put en Laravel. Esto nos permite mandar a llamar un router de tipo put. Y como les digo, no es un tema, es un tema más de orden, y eso es lo bonito de esto, de verdaderamente mantener ordenado nuestro código. Eso es el tema de los frameworks. Entonces, el error que nos salía antes, ya con solo esto, si le damos nuevamente atrás y le damos a editar, de hecho, si le damos clic derecho, ver código fuente para mostrarles dónde sale, aquí nos va a salir un campo que tampoco estamos viendo. Entonces ya tenemos un campo oculto, que es el token, y un campo oculto donde yo estoy definiendo el tipo de método que vamos a terminar ejecutando del lado del framework de Laravel, que es un put. ¿Okay? Más sin embargo, eh, por método en los formularios de HTML, por naturaleza, son post o get. Entonces, eso es un tema de orden nada más, y eso es un tema visual, y prácticamente ya con eso corregimos. ¿Qué pasa? Entonces, que si yo aquí pongo Gabriel y lo doy guardar, entonces aquí lo que me va a llegar es, ok, estoy ejecutando esto, pero al final de cuentas voy a mandar a actualizar aquello existente por nombre Gabriel, y el resto va a seguir igual. Pero verdaderamente no es eso lo que nosotros andamos buscando. Entonces, lo siguiente que queremos hacer es que, okay, cuando nos llegue esa información acá, además nosotros queremos ver, primero, para ir a actualizar la información, vamos a ir a recoger ese objeto y lo vamos a actualizar. Pero para yo mandarlo a actualizar, antes de mandarlo a actualizar, lo que vamos a hacer es ejecutar lo mismo que hacíamos antes con nuestro crear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar una validación. Vamos a ejecutar una validación. Para ello vamos a crear una regla de validación. Y la regla de validación, si lo analizamos, es la misma regla que ejecutamos en el crear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a validar que el nombre cumpla con estas condiciones y que la descripción siga cumpliendo con estas descripciones. Para ello nosotros habíamos creado un método privado, ¿okay?, que ya sabe cómo crear la regla para esos dos campos. Por consiguiente, ya no tengo que volver a crear un segundo campo, un segundo método. Yo puedo reutilizar este método a como lo utilizaba aquí abajo. Entonces voy a agarrar este método, voy a agarrar estos dos de hecho, y le voy a decir vaya y llámeme ese método que ya existe, también llámelo en la edición, aquí en el guardar. Entonces, ¿qué tenemos? Que si yo pongo estos dos métodos, yo ya aquí prácticamente de estos mismos datos que estoy trayendo del formulario, les digo, vaya y valídeme que el nombre y la descripción, ¿ok? Créeme una regla para el nombre y la descripción. Vaya y créela. ¿De dónde la va a crear? Con el mismo método de creación. Entonces yo ya no tengo que volver a replicar el código, volver a hacer todo nuevamente, sino como es de responsabilidad única, su única responsabilidad es crear una regla para esos dos. Ahora bien, podría ser que ustedes quisieran en algún momento validar que también venga el ID, pero ya eso es otro tema. Vamos, creo que aquí no es necesario. Si ustedes ocuparan extender esto, pues entonces ya ahí sí creo que correspondería hacer una función
donde reciba el otro parámetro de más. Pero por un momento, esta función, así como está, nos funciona de caja. Entonces aquí lo que hacemos es hacer la validación. Si toda la validación pasa, entonces volvemos a aplicar la misma validación. Y si todas las funciones pasan, entonces él nos debería de retornar por acá. Entonces voy a agarrar acá y voy a tratar de que este campo supere los 35 caracteres. Entonces le voy a dar guardar y él debería ejecutarme la validación. Y ves, y me dice el nombre no puede superar los 35 caracteres y me lo pone en rojo. ¿Por qué? Porque me está aplicando la validación que me la aplica también el crear. Vean lo interesante de que tener funciones donde tenga responsabilidades chiquititas, donde tenga responsabilidades únicas y donde yo puedo prácticamente pensar en reutilizarlas en un editar. Ya lo utilicé en el crear y ahora estoy utilizando la misma función para el editar. Lo siguiente que vamos a hacer, ahora sí, es mandar a actualizar la información, a actualizar los datos. Para yo mandar a actualizar los datos, pues lógicamente yo ya no voy a poder reutilizar esta función. ¿Por qué? Porque esta función lo que hace es guardar mi información en la base de datos. Para yo mandar a editar los datos, voy a tener que agarrar y crear un nuevo método. Primero, antes de mandar a hacer eso, recuerden, si yo vengo acá, aquí tengo los datos del formulario, y si yo quisiera, también puedo ver cuál es el ID con esos datos que vienen en el formulario, con qué ID lo voy a ir a actualizar. Recuerden que en los datos del formulario, lo único que a mí me viene, pero voy a ponerlo nuevamente, lo único que a mí me vienen en los datos del formulario, si todo esto pasara, lo único que me viene es el nombre, la descripción y el método put. Ahora, ustedes miran, profe, ¿y aquí cómo sé yo a qué registro voy a actualizar? Si el nombre cambió y la descripción puede ser que cambie. Efectivamente, el registro que vamos a ir a cambiar es el registro que es el ID que nosotros le estamos pasando por parámetros y por request. Este es el ID que yo voy a ir a buscar. ¿Cómo lo busco? Bueno, yo se lo estoy pasando a este método. Este es el ID que yo debería ir a buscar los datos a base de datos, como hicimos anteriormente, y mandarlo a actualizar. Entonces, para ello vamos a crear una función. Ya esta sí varía. Y esta función igual va a ser privada, private, y le vamos a poner función, ¿okay? Y le voy a poner actualizar db, ¿okay? Que es actualizar categorías db, actualizar, perdón, está mal escrito, actualizar categoría db, abro paréntesis, perdón, lo estoy escribiendo mal, abro, ¿qué pasó? Creo que cambié la, okay, abro paréntesis. Y lo que voy a recibir son dos cosas las que voy a recibir. Voy a recibir los datos del formulario. ¿Okay? Entonces aquí voy a ponerle una variable de tipo array. Sí, de tipo array. ¿Okay? Y le voy a poner datos formulario. ¿Okay? Lo siguiente, perdón, esto va, recuerden, PHP me pide siempre el signo de dólar. Y el siguiente parámetro que va a recibir esta función es para poder actualizar los datos, es el ID que yo quiero ir a actualizar. O sea, en este caso, el ID 13, un ejemplo. Abro y cierro. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, para yo ir a actualizar esos registros, primero tengo que ir a decir a la base de datos, vaya por los datos relacionados a ese ID. Para ello, voy a copiar esta línea y le voy a decir, vaya y obténgame los datos del ID 13, un ejemplo, y lo voy a almacenar acá en esta otra variable, o no es esta misma, vea que estoy haciendo una nueva, vaya, búsqueme estos datos, listo, le voy a decir, ok, ya te los traje, ya te traje ese modelo y este es lo que me devolvió. Ok, si yo le digo, vaya, tráigame esos datos, ahora sí yo le voy a decir, a esos datos, vaya al nombre, y el nombre actualícemelo con el nombre que viene en el dato en esta variable. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, pues siempre se me olvidan cómo es que se ponen, aquí está, le vamos a decir, póngale la variable, lo que viene en el nombre, punto y coma. Para la descripción copio y pego, muy vago, y le pongo aquí descripción y le digo de lo que viene en el formulario, de los datos del formulario, obténgame la descripción. Listo, ahora sí. Y ahora sí, para mandar a actualizar,
yo le voy a decir, ok, a esos datos que yo le acabo de poner un nuevo nombre, una nueva descripción, ahora sí, vaya y salve los datos en la base de datos. Le digo save, punto y coma. Entonces, él sabe que estos datos que vienen acá ya tienen un ID, perdón que seleccione esa forma. Ellos saben que ya estos datos pertenecen al ID tal. Por consiguiente, si yo lo actualicé y cuando yo le digo save, él dice, el registro ya existe. Por consiguiente, no es que voy a crear uno nuevo. Voy a ir a actualizar los datos correspondientes a este ID. Entonces ya con esto, yo ya lo puedo actualizar. Lógicamente aquí no lo voy a poder actualizar porque para eso yo tengo que llamar ahora a esta nueva función que acabo de crear. A esta nueva función que yo acabo de crear, le voy a decir, voy a llamarla, le voy a poner aquí this, ok, recuerden, this es, voy a ejecutar una función que se encuentra en este archivo, que se llama como actualizar categoría DB. A esta función dice que yo le tengo que pasar el arreglo del formulario, los datos del formulario, coma, y la otra que yo le necesito pasar, recuerden, es el ID. ¿Cuál ID le voy a pasar? Este ID. ¿Ok? Entonces, cuando alguien me llame a esta función va a terminar, primero lo que va a hacer es validar que sea usuario administrador. Siguiente, obtiene los datos del formulario. Lo siguiente, manda a crear la regla de validación, que reutiliza la regla de validación del crear. Lo siguiente, ejecuta la regla de validación. Y por último, manda llamar a la función de actualizar datos de B, a la cual le pasa los datos del formulario. Estos datos, perdón, eran estos. Esta es la función que tiene los datos del formulario. Le paso los datos del formulario y le paso el ID que viene por parámetro. Se lo paso a esta función que es privada. Esa función, le ponemos punto y coma, lo que va a hacer es actualizarme la información. Una vez me actualiza la información, yo lo que quiero es que me vuelva a llamar a listar. ¿Okay? Entonces vamos a hacer lo mismo que hace en el crear. El crear return listar categoría. ¿Okay? Le vamos a poner aquí retorne a listar categoría. Ya con esto, chicos, tenemos una edición. Ya con esto podríamos decir que estamos logrando editar. Si nosotros hacemos la prueba, entonces voy a venir por acá y voy a darle atrás y le voy a decir recárgame los datos del 13. A este 13 le vamos a poner como categoría, le voy a poner ¿cómo le podemos poner? No sé, una categoría, no sé, electrónica y tecnología, descripción, la mejor tecnología, lo mejor en tecnología, Eso significa que ahora el ID 13 va a dejar de tener esa información tan fea y va a comenzar a obtener ahora sí este nuevo eslogan o esta nueva descripción con este nuevo nombre. El nombre es electrónica y si yo lo doy guardar debería actualizarse. Me va a volver a la lista si yo sé que el ID número 13 aparece de último. Y aquí está. Y ahora me aparece electrónica, lo mejor en categoría. Si le vuelvo a editar, ahora lo que me aparece es eso. Le voy a regresar. Supongamos que quiero actualizar la categoría número 1 y a la categoría número 1 le quiero cambiar por, no sé, categoría número 1, pero le quiero cambiar descripción de la categoría número 1, que es la mejor. Solo voy a actualizar la descripción. Le doy guardar y cuando yo vengo acá ya me aparece con la nueva descripción. Entonces, si ustedes ven, ya tenemos dos cosas: crear nuevas categorías y editar categorías. Espero que este video no sea tan aburrido y que verdaderamente les sea de utilidad. Ya este video ya lleva 24 minutos, por consiguiente lo dejo hasta acá y el siguiente video sería cómo eliminar un registro.